Si les parece, comenzamos ahora con un nuevo bloque y vamos a dedicarlo a la parte médica. Por eso nos trasladamos a la ciudad de Rosario, a Micro Cirugía Láser Rosario, donde estuvimos haciendo una entrevista con su director, el doctor Matko Vidosevich, y como les explicaba al comenzar el programa, en este lugar se nuclean los profesionales más importantes dentro de esta área de la medicina. Específicamente el doctor Matko Vidosevich realiza congresos internacionales en forma muy asidua para poder después verter y trasladar a cada uno de sus pacientes lo máximo en conocimientos, aparatología. Este lugar reúne los aparatos más importantes a la hora de hacer un diagnóstico y de hacer una intervención quirúrgica con un quirófano totalmente dotado, realmente excepcional, y con un nivel médico, increíble, que uno realmente va con la seguridad que se necesita a la hora de realizar cualquier intervención o cualquier consulta. Y es una consulta muy frecuente en todos los oftalmólogos. Cuando alguien dice, me diagnosticaron un problema en la retina, o un amigo tiene un problema así, una amiga, o mi abuela, o mi tía, y la gente viene con mucha incertidumbre en cuando le dice, tengo un problema en la retina, ¿qué es lo que tengo? La mayoría de las consultas en retina son básicamente dos grandes polos. Uno que es las enfermedades de la retina que están relacionadas a la edad, que se llaman maculopatías por una zona que se llama mácula de la retina, que es la encargada de poder enfocar, ver las letras y los colores, y en esa zona se producen deterioros que están relacionados con el envejecimiento, a veces prematuro, de la retina, y conlleva una dificultad en la lectura, una dificultad en la definición, en el foco de la visión. La retina es una parte, una estructura del ojo que se puede simular con lo que sea el rollo de una máquina de foto. Es el film de lo que sea el ojo, ¿no? Y cuando hay un problema relacionado con la edad en ese sector, se llama maculopatía relacionada a la edad. Eso ha cambiado mucho en cuanto a diagnóstico y en cuanto a tratamiento en las consultas que vienen por este tipo de problemas, ¿no? Hay drogas que se introducen dentro del ojo que estabilizan ese problema o lo mejoran. O sea, concretamente, la gente que tiene una maculopatía relacionada a la edad, que eso se ve entre los 60 y los 80 años, que consulta con eso, o por eso tiene que saber que hay mucho para hacer, hay mucho para mejorar, hay mucho para detener, siempre agarrado a tiempo, siempre con buena información. Entonces la gente debe saber de qué se trata su enfermedad, qué puede hacer para mejorarla, qué puede hacer cuando ocurre alguna complicación. Entonces lo importante es, primero un chequeo, después de los 60, una vez al año, habría que ver eso, ya el médico informa si tiene esa posibilidad o no, y después estar informado, que eso sí nos encargamos, ¿no? Decirle, mire, usted tiene este problema o podría tener este problema. Hay inquietudes que gente que tiene los padres con ese problema y vienen diciendo, yo puedo tener esta enfermedad. Esto es hereditario. Claro, en un porcentaje sí, pero lo importante es que hay mucho que se ha logrado en los diagnósticos previos y en cómo prevenir esta enfermedad y en cómo mejorarla en el caso que se active, por así decirlo. ¿Cómo se mejora? Y se mejora tratándola, son inyecciones que van dentro del ojo que producen un cambio químico, sobre todo en los vasos que están dañados en la retina, deteniendo ese proceso, que es un proceso pseudoinflamatorio. Eso con respecto a la maculopatía relacionada a la edad. Senil. Claro, senil. Y el otro gran grupo de consulta de lesiones maculares o retinales son los pacientes diabéticos, que la diabetes es la primer causa de ceguera en el mundo, y esto es muy importante, la prevención acá en esta enfermedad, ya que los pacientes bien informados diabéticos que deben controlarse realizando un fondo de ojo como básico una vez al año, y a partir de ahí nosotros vemos en cuán frecuencia hay que volver a hacerlo, depende de la gravedad y el proceso como lo vemos, pero en eso hay mucho para mejorar en los pacientes que tienen la enfermedad. Entonces deben saber que como básico
un buen control metabólico, un buen endocrinólogo, una buena información previene, estadísticamente está súper demostrado, pacientes que se cuidan, que están bien informados, que se alimentan bien, que se tratan bien, que aquellos que no. Recordemos que la diabetes es una enfermedad que cuando da síntomas, en general ya estamos con manifestaciones a veces difíciles de solucionar. Entonces lo más importante para mí es remarcarle a la gente que tiene esta enfermedad que se informe y que sea consciente de lo que ocurre si toma determinadas medidas o si no las toma. Con un niño que tenga diabetes. Claro, los chicos que tienen diabetes se comportan de manera distinta que el adulto. En general, las manifestaciones retinales en los chicos insulinodependientes, jóvenes, tardan mucho tiempo en hacerlo. El problema mayor son los adolescentes. El adolescente en general todo lo puede, nada le importa, empiezan otros problemas, van contra el mundo, claro, entonces reniegan de su enfermedad porque el resto está sano y él o ella se tiene que pinchar todos los días. Es un karma que tiene que llevar una mochila que a veces es muy pesada en el adolescente y en general pagan consecuencias fuertes por haber tenido un deterioro en su conducta, ¿no? Hay que sumarle después los controles como es el oftalmológico, sin duda, que es... Hay mucho por hacer, pero lo que mejor puede hacer es el paciente sobre él mismo, ¿no? Claro, pero después hay cirugías para pacientes diabéticos, hay tratamientos, hay láseres, hay drogas nuevas. Remarco eso, una toma de conciencia de que aquel que tiene esta enfermedad, que hasta el día de hoy no se cura, una buena información del entorno familiar que lo acompaña en cómo alimentarse, en cómo cuidarse, en qué conducta, digamos, de ejercicio, de actividad física, y también exigir el mismo paciente al médico que lo controla, porque muchas veces van y dicen, pero ¿cómo te sentís? Y no, yo me siento bien. Y bueno, te sentís bien. Y entonces se cancherea de ambas partes, tanto el profesional como el propio paciente. Entonces a veces el paciente, al tomar conciencia, va exigiendo al médico, va presionando al médico también, que desea controlarse más. Respeto a la vida. Claro, bueno, y entonces todo eso hace a lo que es la prevención de este problema en la retina de los diabéticos. Los diabéticos traen ese problema retinal, ¿no? Y el público en general, digamos, que bueno, con respecto a la maculopatía, bueno, tomar conciencia de que ante cualquier problema la prevención siempre es lo más importante. El diagnóstico de tanto una maculopatía de cualquier tipo, pero estas dos que son los polos más fuertes de consulta, es muy importante. El paciente se logra mucho diagnosticando previamente estas dos enfermedades.